La marca del zorrillo es, a mi juicio, una de las películas emblemáticas de la época dorada del cine mexicano, y es una de las que habría de inmortalizar a Germán Valdés Tintán. Es una película de 1959 dirigida por Gilberto Martínez Solares, y en la que, no conforme con el papel estelar, Tintán en realidad se avienta nada más y nada menos que a 3 personajes: al vizconde de Texmelucan, al señorito Tin y naturalmente al zorrillo. La cinta ha sido catalogada como una parodia desprendida del personaje creado en 1929 por Johnston Macaulay, el Zorro, un legendario justiciero ubicado en la California colonial del siglo XIX, que viste de negro, utiliza una capa, un antifaz y un sombrero redondo. Es un extraordinario espadachín y se hace acompañar de su fiel corcel Tornado, por dar un panorama general. En su calidad de parodia, como es natural, son modificados muchos de los rasgos solemnes que le son propios al personaje original, precisamente para lograr los objetivos de la comedia. Tintán, desde mi perspectiva, logra todos sus personajes, es decir, al señorito Tin, que es un estereotipo sobre el ser dedicado a las artes y que por ello resulta un cobarde, sensible pero cobarde al fin, lo que contrasta con los grandes anhelos del vizconde de Texmelucan, el padre, que es quien lo envía a la vieja Italia a estudiar las artes, pero de las armas, de la esgrima, digamos. Y para la vuelta del hijo, el joven Tin, viene la gran decepción al ver que no regresa como un valiente y arrojado espadachín, sino como un glamoroso y refinado cantante, lo que también le cuesta la simpatía de Lupita, quien espera de regreso a un hombre bragado y echado pa'lante. Lupita, encarnada en la hermosa y sin igual Silvia Pinal de final de los años 50, es parte de la servidumbre. No obstante, para el señorito Tin es la fuente de su mayor frustración, pues al verla de nuevo no puede más que pedirle bailar al ver la mujer en que se ha convertido. Pues recordemos que el señorito Tin se aventó 10 años en Italia, es decir, tenían muchos años sin verse. Como siempre ocurre, el logro de esta joya cinematográfica no se la podemos adjudicar solamente a Tintán. No podemos dejar de lado a su carnal Marcelo, que en esta ocasión le toca ser la némesis, es decir, el gobernador, a Tuntún, a Juan García, el Pitaya, el Borolas e incluso Ramón Valdés, entre otras y otros personajes importantes de la época. La cinta tiene varias escenas inolvidables, como cuando le están torturando al vizconde con agua, o en las apariciones del mismo Zorrillo, este tercer personaje arrollador por su valentía y su habilidad en el manejo de la espada. Tintán, como siempre, sobrado en las expresividades, con lo que logra muchas risas allá y aún en nuestros días, con una fluidez que parecía inagotable en el uso del lenguaje, en sus bailes y cantos, en fin, echaba mano de diferentes recursos para dar vida a personajes tan memorables como esta triada que ni sumados nos dan uno, porque así fue planteada la parodia, esto es, si es una pieza emblemática es porque está muy bien lograda. Pero a mi juicio, la cinta es aún más valiosa porque, además de hacernos reír y sonreír, nos invita a una reflexión sobre nuestra cultura política. Más allá de que se trate de una parodia, esta ficción no puede dejar de tener elementos de una realidad no solo actual, sino incluso hasta futurista. Para entrar en esta reflexión, me parece que es necesario primero establecer que, como sea, se trata de una historia de superhéroes, esto es, de personajes que felizmente existen para defender a otros y para procurar la justicia que el orden social por sí mismo muchas veces no puede lograr. Lo curioso del asunto es que generalmente en las historias de superhéroes, véase a los de factura gringa sobre todo, estos tienen por enemigo o enemigos a personajes surgidos también de la sociedad o no de las autoridades al menos. Como dije antes, la marca del Zorrillo es una parodia que modifica diversos elementos para lograr la comedia en detrimento de la idea original, la cual presenta a un personaje pudoroso y solemne, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, la historia estelarizada por Tintán no inventa o modifica el fondo del argumento original, esto es, el zorro es un justiciero que se enfrenta a diferentes enemigos, pero el enemigo constante es la autoridad, vaya, los abusos del gobierno colonial, el cual, a decir de mucha gente e intelectuales, ha sido superado histórica, social y políticamente en México. Esto es, se trata de una ficción ubicada en la California del siglo XIX, lejos temporal y territorialmente, o al menos eso pensamos.
La marca de Zorrillo recupera la temporalidad, esto es, se ubica en los 1800 y es una película de 1959 y en términos de territorialidad parece situarse más al interior de México. En suma, da la impresión de seguir siendo una total ficción, no obstante, llama mucho la atención que a pesar de esto no deja de ser una cinta que nos recuerda nuestra realidad política, en donde la autoridad está permanentemente volcada sobre los impuestos, rodeada de excesos y siempre se hace acompañar de las fuerzas castrenses. Creo yo que ahí radica la gran vigencia de esta cinta, que nos recuerda de dónde viene nuestra cultura política, al menos la de México, y por qué es tan difícil erradicarla. Pero, en sentido general, sigue observándose cotidianamente. Vaya, autoridades tiránicas, sin legitimidad, abusivas de los recursos, vaya, excesivas en toda la extensión de la palabra. La diferencia entre la cinta y la realidad actual es que quizá en esta fantasía siquiera cuentan con el Zorrillo para revertir el orden de las injusticias que comete la misma autoridad, en tanto que nosotros no contamos ni con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues como ya lo dijo Sergio Aguayo, ¿de verdad están para defendernos? Gracias por escucharnos y gracias por seguir las andanzas también por la ciudad de la gente Evangelino, así como nuestra sección Sociedad.